Seguimos con la serie de las palabras de Jesús y hoy les quiero leer una oración que hizo Jesús, que creo que es una oración parecida para Grace Latino, y esto es lo que el Espíritu Santo habla a la congregación en este día. Juan capítulo 17 versículo 20. Esta es la verdad, esta es la oración de Jesús. El Padre Nuestro no es la oración de Jesús, el Padre Nuestro es la oración nuestra, porque Él no necesitaba que le perdonen sus pecados. Aquí en Juan 17 es la oración de Jesús. Mas no ruego solamente por estos, lo tienen en las pantallas, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿cuánto? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿cuántos? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que si no somos uno, el mundo no cree. O sea que si en unidad no somos efectivos en el ministerio. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para que qué? Así como nosotros somos. Si el Señor Jesús no pide algo que entre Él y el Padre no modela. La gloria que me diste, yo, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean como perfectos, pero no individualmente, sino la perfección viene en la... Para que el mundo, otra vez el mundo, conozca que tú me enviaste y que los has amado. Oh, el Señor nos ama. A ellos como a mí también me has amado. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. ¿Y qué hacen las coyunturas? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada que recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para edificarse en amor, porque una casa no se edifica sin amor, y sin unidad no hay crecimiento. Creo que ya empecé a predicar. Colosenses capítulo 2 versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las que y los que, ¿qué es lo que hace eso? Crece con el crecimiento no que da el hombre, ni las estadísticas del crecimiento, sino el crecimiento que da ¿quién? Si no entendemos esta, no va a haber estrategia que nos sirva, El Señor está en toda la tierra en el proceso de restaurar la fe pura en Cristo Jesús. Pareciera que la iglesia de hoy se identifica más por sus denominaciones que por su misión. Yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de este, yo soy del otro. Pero el Señor está en un proceso de restaurar en la tierra. Restaurar algo es volverlo a su estado original. El Señor está restaurando dos cosas: a Israel y a su iglesia. Israel está restaurado. Si usted va ahorita, se toma un avión a Tel Aviv, usted se va a encontrar que
Está restaurado, va a ver ahí ya la bandera. Porque 4 años después de la muerte de Cristo, los romanos invadieron Jerusalén. Quemaron el templo, no quedó nada. Los judíos fueron obligados a irse. Y terminaron, algunos fueron al norte, al sur, al este. Y los judíos quedaron por todos lados, por todo el mundo. Quizás haya gente aquí que no sepa y usted es judío. Fueron esparcidos. Dicen que hay muchos en India. El otro día leí un artículo, porque recuerden que realmente los judíos son la tribu de Judá y de Benjamín. Son 2 de 12 tribus, y las otras 10 quedaron esparcidas por el mundo. No se supo más nada de ellos. El otro día leí un artículo que decía que los afganos quizás sean judíos. Qué irónico. La gente que más odia a los judíos, ellos mismos quizás sean judíos, no lo saben. Dios le había dado una promesa a Abraham, le prometió una tierra y la perdieron. Perdieron su herencia. Y al mismo tiempo, paralelamente, la iglesia comenzó a perder su lugar. Perdieron el fuego. Se empezaron a infiltrar un montón de filosofías y cosas en la iglesia. Los griegos metieron un montón de cosas. Empezaron a cuestionar los milagros, las señales, las maravillas. Y llegó un momento que la gente dejó de orar y la iglesia se convirtió en una institución y en muchos lugares un negocio. Y la pregunta hoy es: ¿cómo Dios restaura? Así como restauró a Israel, restaura la Nueva Jerusalén, la iglesia de Cristo. Para entender la visión y la manera en la que Dios restaura, es importante ver algún lugar en Ezequiel capítulo 37. El lugar del valle de los huesos secos. ¿Ya lo tienen? 37 del 1 al 10 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros luego la carne. Nótese cómo hay un proceso de restauración. Primero los une trayendo por medio de tendones. Luego les pone la carne, luego los cubre de piel, y luego pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Nótese que la restauración aquí sucede, Dios la obra primero en fases. Primeramente une a los huesos con las coyunturas. Coyunturas es lo que los une. Después le pone los ligamentos. ¿Cuántos saben que cuando se trata del cuerpo humano, Dios sabe exactamente lo que está haciendo? Uno de sus nombres es Jehová Rafa, que literalmente significa: Dios es tu médico, tu doctor. Después le pone el músculo, después le pone la carne, después le pone la piel.
Y en la segunda fase de restauración, los huesos ahora ya están juntos, pero hay un problema. No tienen vida. Están unidos, pero sin vida. Así que en la segunda fase es cuando viene el Espíritu, les da vida y se levantan esos huesos que estaban esparcidos por todos lados secos. Y cuando se unen, el Señor los convierte en un gran ejército. Ahora, el proceso de restauración, el plan de restauración viene de parte de Dios, no de los hombres. En este plan, Dios usa a Ezequiel y le pide que le profetice directamente a los huesos. Ahora, Dios pudo haberle hablado a los huesos directamente, sin embargo, le pidió a un hombre que le profetice a los huesos. Y eso es exactamente lo que hacemos como iglesia. Semana tras semana, vez tras vez, en lo que sea que hagamos, le profetizamos a un montón de huesos desorganizados, esparcidos, secos y muertos a través de la predicación de la palabra de Dios. Háblale a los huesos. Pero después Dios le dice al profeta: no solo profetícele a los huesos, pero háblale al espíritu. Pero al espíritu no le predicas un mensaje, él no necesita escuchar nuestros mensajes. De hecho, él es el que nos da los mensajes. Al espíritu le pides que sople vida sobre los huesos. Y es así cuando Dios empieza a restaurar un ejército. Al mismo tiempo, mientras le hablas a los huesos por medio de la predicación de la palabra, al mismo tiempo le hablas al Espíritu, se llama oración e intercesión, y les dices: Señor, si tú no vienes y tu Santo Espíritu nos sopla sobre nosotros, estamos fritos. Le hablas a la gente y intercedes por ellos. Le hablas a la gente, intercedes. No puedes desconectar una de la otra. Muchos quieren predicar, pero no quieren presentarse delante de Dios e interceder delante del Espíritu y decir: Espíritu Santo, sopla sobre estos huesos secos. No los puedes desconectar. Y así es como se empieza a restaurar el cuerpo de Cristo en la tierra, de quien todo el cuerpo, Efesios 4:15 y 16, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas. Diga conmigo, coyunturas. Fíjese que dice las coyunturas que se ayudan mutuamente. Interesante, las coyunturas se ayudan mutuamente. ¿Sabe qué es una coyuntura? Mire, yo le traje una foto ahí bien profesional. A ver si me la tienen. Bueno, tengo una más profesional. Voy a poner otra más profesional. Básicamente lo que una coyuntura es el área donde dos huesos se conectan. Gracias. Básicamente una coyuntura conecta huesos. ¿Cuánto sabe que usted puede ser así musculoso, atlético? Puede ser atleta, musculoso, así como lo soy yo. ¿De qué se ríen? No entiendo el chiste, Puedes tener todos los músculos, puedes tener acá, puedes estar acá bien ponchado, pero si tienes un problema en las coyunturas vas a perder el juego. Se los digo porque mi mamá sufre de eso. Los problemas de coyunturas hacen que dejes de ser efectivo en los momentos de estrés, que ese es un mensaje para otro día. Interesante que el apóstol Pablo dice que las coyunturas se ayudan mutuamente. La iglesia primitiva experimentó esto. En Hechos 4, 34, 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Escúcheme bien, hay un libro que se llama La Revolución de Gene Edwards, que pinta de manera hermosa la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comienza con 120 personas, en el Pentecostés se le suman 3,000, después 500, ven al Señor, 4,000 con Pedro y Juan, y después
después otras 5,000 que se salvan, y la iglesia dice que cada día el Señor seguía añadiendo quienes tenían que ser añadidos a la iglesia. Los historiadores dicen que la iglesia primitiva era de entre 75,000 a 80,000 personas. Algunos dicen que era hasta de 150,000 personas. Cualquiera de esos tres números es bastante gente. Todos estaban en contra de ellos. Sus familiares no los querían. Y por cierto, toda esa gente no era de Jerusalén. Fueron a Jerusalén a visitar y se quedaron porque experimentaron un avivamiento. No tenían casa, y después se empezaron a dar cuenta que tenían viudas y pobres entre ellos, y 80,000 personas se cuidaban entre ellos. ¿Por qué? Porque las coyunturas funcionaban. Lo que dijo Pablo: las coyunturas que se ayudan mutuamente. Déjeme acabar aquí con la clase de biología rapidito. Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Le explico en palabras lo que significa esto. Había un montón de gente rara metiéndose en la iglesia y andaban saliendo con doctrinas raras. ¿Por qué? Y el próximo versículo explica por qué. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, es decir, se desconectaron de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Descuidaron su relación con el Señor Jesús. Sí, en la iglesia. En virtud de quien todo el cuerpo, no solo se desconectaron de la cabeza, sino de todo el ¿qué? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Porque cuando tú te desconectas del Señor y te desconectas del cuerpo de Cristo, ahí es donde empieza a venir la herejía, la blasfemia y el error. Cuando no hay unidad con Cristo y no hay unidad entre el cuerpo, se abre la puerta para que venga la blasfemia y el error a la iglesia. Dios nos guarde. Yo sé que esta palabra no es de muchos amenes, pero el próximo domingo quizás me regalen unos cuantos más. Pablo en Colosenses nos habla de los ligamentos. ¿Qué es un ligamento? Vamos a mostrar la siguiente foto. Son como unas bandas. Hay otra foto ahí también. ¿Ven esas bandas ahí? Son como unas banditas. Es un tejido. Y escúcheme bien, le voy a decir algo. Gracias. Las coyunturas unen, pero los ligamentos sostienen los huesos. Una gran diferencia. Llegó el de los elotes, ¿verdad? Que me espere, ¿eh? Y ya voy a acabar. Las coyunturas unen, los ligamentos sostienen. Diga conmigo: las coyunturas y los ligamentos. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? Un pacto. El pacto, el nuevo pacto es lo que nos sostiene. Un pacto es lo que sostiene unido a una nación y a Dios, a una persona con Dios. En el Antiguo Testamento Dios prometió salvar, proteger, preservar y proveer a su gente, y la gente tenía que observar la ley de Moisés. Vino el nuevo pacto, sencillito. Dios va a proteger, preservar, proveer para su gente, pero tienen que creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ese es el nuevo pacto resumidito. Ese pacto, cada vez que los hebreos formaban un pacto, hacían una comida. Tomaban de la misma copa, significando tú y yo un solo pacto. Jesucristo, cuando instauró el nuevo pacto, juntó a sus discípulos, y ¿qué sirvió? La mesa del Señor, que es la cual, por cierto, la que nosotros recordamos siempre.
Pero hay algo en ese pacto que pareciera que la iglesia se olvida. En ese pacto que introdujo el Señor Jesucristo, nuestro compromiso no es solo con Jesús, sino también con tu hermano. Y es ahí donde fallamos. No, es que nada más Dios y yo, y aquí Dios y yo. No. El nuevo pacto te da un compromiso con el Señor Jesús y también con el prójimo. Fíjese lo que dice. Yo recuerdo este versículo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29-30. Por este versículo, en la iglesia, cuando yo era adolescente, tomaban Santa Cena y yo me escondía porque no quería que me lleve el cuco. Por como tenía la noviecita esa que nadie sabía, me va a llevar el cuco. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente. ¿Sabe qué es comer y beber indignamente? Dice, sin discernir el cuerpo, o sea, sin entender el cuerpo. Hello. No discernir el cuerpo tiene que ver con tu hermano. Beber indignamente tiene que ver con tu actitud hacia tu prójimo. Que come y bebe indignamente sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos se mueren. ¿Por qué? Porque al no entender el compromiso que tenemos el uno por el otro, no nos cuidamos. No cuidamos de la grey, no cuidamos del prójimo, no cuidamos de la gente. No discernimos el significado de este nuevo pacto que Jesús instauró. No es para que te aísles tú solito ahí. Es que el Señor me llama a apartarme. Hay momentos para apartarse, pero no te vayas a apartar mucho, porque acuérdate que cuando Jesús se apartó, ¿quién se le apareció? La suegra. No, me equivoqué de versión, Alguien dijo que ¿por qué las suegras existen? Porque el chanclas no puede estar en todos lados, ¿verdad? Dios las bendiga, las suegritas. Cuando todo en tu vida gira alrededor tuyo y lo único que te importa es tú y no te importa más, te importa dos pepinos lo que le pase a tu hermano, te importa dos pepinos lo que siente tu hermano, no te importa nada, no estás discerniendo el cuerpo de Cristo y no estás entendiendo el significado del nuevo pacto. No, hermano, pero el nuevo pacto me trae a mí y yo y Dios sí. Eso es una religiosidad tuya. Porque el que verdaderamente pasa tiempo con Dios, Dios lo llena de amor por el prójimo. ¿Sabe cómo nos volvemos? Le voy a contar un ejemplo. Cuando yo era adolescente, mi papá toda la vida viajó mucho. Entonces son pocas las veces que mi papá estaba en casa. Pero cuando mi papá estaba en casa, mi mamá hacía todo lo posible para que nos sentemos en la mesa como familia, porque no eran muchas las ocasiones. Yo, como adolescente, no lo entendía. Mi casa era de misioneros y pastores, siempre estaba llena de gente. Entonces yo me iba en la mañana y regresaba en la noche para no ver a nadie. Y mi mamá siempre me llamaba, ponía la mesa y me decía: John, ¿dónde estás? Ya está la comida servida. Yo no entendía la importancia que esto tenía para ella, que la familia se siente en la mesa. Si hay mamás aquí me van a entender lo que... Yo le decía: no, guárdame la comida. Me dice: es que no entiendes. Y sí, nunca entendí. Al rato voy, no voy a comer en otro lado. No era la comida, era que quería que la familia esté unida en la mesa. Hace un tiempo me llamó por teléfono. Me dijo: hijo, yo ya no te tengo en mi mesa, pero ahora tú tienes tu propia mesa. Y si tú haces en tu mesa lo que hacías en mi mesa, vas a tener problemas con tus hijos. No, a mí también me regañan, no voy a creer que no. Me dejó pensando, sí. Me sentí bajo una convicción, entonces un día cociné. Sí, su pastor cocina, para que no diga, ¿no? Cociné para todos.
Puse la mesa bien bonita. Mientras estaba terminando de poner la mesa, veo que mi hijo de 1 año viene gateando así. Pues ya que estaba ahí, lo agarro y lo siento en la cosa esa para beber, la silla esa, ¿cómo se llama? Lo siento ahí, lo acerco a la mesa. Y él ya tiene la habilidad de estirar la mano y alcanzar comida. Por ende se come todo lo que se le cruza, hasta los muebles se los come si puede. Y yo lo veía que el bebecillo ya andaba ahí, agarraba aquí una galletita y ahí estaba trabajando. Fui y traje a su hermana de 2 años, la senté al lado. Le hablé a mi hermano que estaba ahí en la casa con nosotros, lo senté, le hablé a mi esposa. Ya estaba la mesa puesta, la familia. Tomé una foto para mandársela a mi mamá, para que no diga. Y ya cuando estábamos todos ahí, pues yo dejé, mi hijo ya había empezado a comer. Cerramos los ojos, oramos y dijimos: bueno, Señor, gracias. Gracias por este padre, buen padre que se sienta en la mesa con sus hijos. Que haya muchos más hombres como yo en el mundo, Señor. Aleluya, aleluya. Para cuando abrí los ojos, así estaba mi hijo, fíjese. No le importó la familia, no le importaron los principios morales de su abuela, no le importó lo que su hermana tenía para contar, no le importó cómo nos fue la semana, no le importó la conversación. Lo único que le importó es: tengo hambre, voy a comer. Cuando terminó de comer, lo único que le importó es: tengo sueño, voy a dormir. Ahora, está bien porque es bebé, gracias, pero si me hace eso a los 15 años, le voy a dar un zap espiritual así para que se levante. ¿Por qué? Porque cuando eres bebé en la fe, pensar en ti y solamente en ti está bien por un tiempo, pero cuando ya creces en el Señor y tienes más de 30 años en el Evangelio, es momento de que te des cuenta que hay gente a tu alrededor que te necesita. Es tiempo de que te des cuenta que no estás solo, que eres parte de una mesa, que eres parte de una familia, que hay gente que tiene que escuchar tu testimonio, que hay gente que tiene que orar por ti, y tú necesitas orar por alguien, los unos por los otros, porque necesitamos madurar. La última fase de la restauración en Ezequiel, una vez que estaban todos unidos los huesos, vino el soplo del Espíritu Santo. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Hay gente aquí que está dormida y ya es tiempo que se levante. Un ejército grande en extremo. Señoras y señores, esto es un avivamiento, pero el soplo de Dios no viene sobre un cuerpo desmembrado. El soplo de Dios no viene sobre un solo hueso. El soplo de Dios es para el cuerpo, no para un simple hueso seco solo ahí en la esquina. ¿Queremos avivamiento? ¿Queremos el soplo del Espíritu Santo? We need to get this one right. Póngase sobre sus pies. Sobre mí, llenándome, sanando. Cierra tus ojos. Te hago una pregunta: ¿estás unido al cuerpo o estás desmembrado? Porque déjame decirte, ya no se trata de ti, se trata de que el cuerpo te necesita. A ver, te lo digo de esta manera: te necesitamos unido al cuerpo. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a Dios para un avivamiento en esta iglesia, y no te puedes dar el lujo de desmembrarte, porque el soplo de Dios viene cuando el cuerpo está unido.
Levanta tus manos al cielo, cierra los ojos y primeramente tómate un tiempo para ver en qué parte se te desmembró, qué coyuntura fue la que tienes lastimada, qué ligamento es el que tienes lastimado, y arrepiéntete. Yo lo tuve que hacer cuando Dios me habló esta palabra. Yo caí en el suelo, le pedí perdón al Señor por el daño que le había hecho a mis hermanos, por actitudes y confrontaciones que tuve. Espíritu Santo me convenció del pecado en el que estaba. Cuando somos parte de cualquier tipo de división, estamos haciendo la obra de Satanás, porque el diablo es el que divide. Padre, te pido que sean uno, que sean uno, que sean uno en sus casas, que sean uno en sus matrimonios, que sean uno en donde sirven, que sean uno aquí en la iglesia, para que el soplo de Dios venga sobre la iglesia de Cristo. Por mucho tiempo se habló de este lugar como un lugar donde estaban todos desmembrados por todos lados. El Señor nos está convirtiendo en un gran ejército unido, lleno del Espíritu Santo. Aquí no hay huesos desmembrados y mucho menos secos. Quizás te sientes seco, lo que tienes que hacer es conectarte al cuerpo para recibir del soplo, porque un hueso que no está en el cuerpo se seca. No te apartes, no te desconectes, te vas a secar. Ahora levante sus manos al cielo, y aquellos que saben orar, que saben interceder, levanten su voz y digan: Espíritu Santo, sopla sobre nosotros.